Lo ponemos a grabar. Ok, entonces hoy comenzamos con la unidad 6, que es Spark. Es un tema bien, bien interesante. De Spark vamos a ver la definición e historia, los conceptos básicos, arquitectura de una aplicación Spark, arquitectura de la pila unificada, y hoy vamos a llegar hasta RDD, ¿sí? Eh, este tema está dividido en dos partes. La semana que viene vamos a ver el resto, vamos a ver otros elementos de la pila unificada y vamos a ver cómo va a ser la parte práctica, que va a ser con Databricks. Vamos a utilizar Spark SQL. Ok, entonces vamos a ver la definición de Spark. Eh, Aquí yo estuve consultando diferentes fuentes porque ya vamos a ver que tenemos Apache Spark, pero también tenemos Spark Databricks. Entonces, cada uno de ellos da su definición. Sin embargo, vamos a ver que coinciden, ¿no? Por un lado, nos dicen que Spark es un motor de procesamiento de datos distribuido, general, creado para velocidad, escalabilidad, facilidad de uso y flexibilidad. Por otro lado, nos dice que es un motor de análisis unificado para el procesamiento de datos a gran escala, pero podemos decir que es ambas cosas, tanto permite procesar datos como hacer análisis sobre ellos, ¿no? Entonces, combina un sistema de computación distribuida a través de clúster de PC, tal cual como hemos visto hasta ahora con Hadoop, ¿no? Con una manera sencilla y elegante de escribir programas. Aquí es donde, en cierta forma, ellos tienen, ya vamos a ver las diferentes ventajas que ellos presentan con respecto a Hadoop. Lo otro interesante es que aparte de ventajas, él puede trabajar con Hadoop. Entonces, por aquí nos dice, fue creado por la Universidad de Berkeley en California y es considerado el primer software de código abierto que hace la programación distribuida realmente accesible a los científicos de datos. Entonces, esto porque ellos dicen que a diferencia de Hadoop, donde tenemos que configurar cada componente, saber cómo trabaja un componente con el otro, aquí ya todos los componentes de Spark trabajan integrados entre sí y de una manera fácil. Entonces, lo que hace que para los científicos de datos mucho más accesible trabajar con datos distribuidos, con un clúster, pues, con un clúster de datos. Entonces, vamos a ver algunas de las características de Spark. Entonces, yo aquí les traje 6 características. La primera, y muy importante, que es tolerante a fallas. La segunda es su velocidad. La tercera es evaluación perezosa o ejecución perezosa. Otra dice datos en tiempo real y en lotes. Ya él combina ambos, ¿no? La políglota y computación en memoria. Entonces vamos a ir viendo cada una. Cuando hablamos de tolerancia a fallas, es que al ser un sistema de cómputo distribuido, él mantiene la escalabilidad lineal y la tolerancia a fallas que es Hadoop, pero amplía sus bondades gracias a varias funcionalidades. Entre ellos vamos a ver más adelante el RDD, lo que pasa con el RDD, ¿no? Eh, la velocidad, mira, Spark afirma que puede ejecutar un determinado trabajo de procesamiento de datos hasta 100 veces más rápido que Hadoop MapReduce. Entonces, aquí tenemos un gráfico que se puede conseguir en la página de Spark, donde ellos hacen una comparación del tiempo de ejecución entre Hadoop y Spark. Y se ve la diferencia, ¿no? Tanto es así que ellos dicen que en el 2014 Spark ganó el concurso Daytona Gray Sort, que es para clasificar 100 terabytes de datos, o sea, 1 millón de registros. O sea, se dice fácil, pero no lo es, ¿no? Entonces, y hay otros, si ustedes entran en la página de Spark, hay otros datos que ellos dan ahí para avalar el tema de la velocidad. Ahora, el siguiente es evaluación perezosa. Entonces, esta es una de las características que se consigue en varios sitios con respecto a Spark. Ay, gracias, Ana.
con respecto a Spark, en Spark las operaciones no se ejecutan hasta que es realmente indispensable que se ejecuten para arrojar un resultado. Entonces, ellos dicen que esto permite la optimización de la memoria. O sea, en algún momento ustedes han escuchado este término de evaluación perezosa, lazy, no me acuerdo ahorita de la otra palabra, del otro término en inglés. Sí, lazy evaluation, sí. Ujú. Ok. Chévere, buenísimo que ya lo han escuchado. De todas maneras, lo vamos a retomar cuando vayamos a la parte de RDD. Entonces, la otra característica es que unifica el procesamiento de datos en lotes y streaming en tiempo real, en un solo ambiente. Entonces, esto es interesante porque ya no necesitan tener varios componentes para procesar en streaming y otro para procesar en lotes. O sea, pudiéramos decir que de esta manera tenemos, tenemos algo así como una arquitectura lambda con Spark, ¿sí? Porque podemos tener ambas cosas. Podemos tener procesamiento por lotes y podemos tener procesamiento de streaming o en tiempo real. Además de eso, Spark es políglota. Spark fue desarrollado en Scala, ¿sí? Pero él ofrece API en Java, en Scala, en Python y en R. Y bueno, y sabemos que Python y R son los lenguajes actualmente más utilizados por los científicos de datos para hacer los análisis, ¿no? Entonces ya ahí pueden ver que ofrece ya de una vez esas ventajas de cara a los científicos de datos. Entonces el código de Spark se puede escribir en cualquiera de estos lenguajes. O sea, una aplicación Spark se puede escribir en cualquiera de estos lenguajes. Y también proporciona una shell en Scala y en Python. O sea, cuando ustedes instalan Scala en Hadoop o en un clúster, bien sea que tenga Hadoop o no, ya él viene con un shell de Scala y un shell de Python. Y por supuesto, digamos, la razón principal de la velocidad, del- de la velocidad con que ellos hablan, es la computación en memoria. Entonces, las operaciones de lectura y escritura en disco tienen una alta latencia. Eso lo sabemos. De hecho, es el costo mayor que tienen las operaciones en bases de datos, ¿no? Y si además hay que hacer replicación, esto penaliza en la ejecución del trabajo. Entonces, aquí ellos están hablando de Hadoop, ¿no? Spark usa de manera inteligente la memoria caché, lo que le permite no estar escribiendo en disco de manera constante. Esto lo hace gracias a los grafos acíclicos dirigidos, ¿sí? Entonces, sabemos que un grafo acíclico dirigido es un grafo que no tiene ciclos. Es decir, que por cada nodo del grafo no hay un camino directo que comience y finalice en dicho nodo, como el que podemos observar aquí, ¿no? Un vértice se conecta a otro, pero nunca a sí mismo. Entonces, en el caso del grafo acíclico dirigido, cada tarea de Spark crea un grafo acíclico dirigido de etapas de trabajo para que se ejecuten en un determinado clúster. Entonces, los, estos grafos creados por Spark pueden tener cualquier número de etapas. De hecho, están por, por las transformaciones y las acciones que se pueden hacer con los RDD. Y Spark es más rápido que MapReduce por el hecho de que no tiene que escribir en disco los resultados obtenidos en las etapas intermedias del grafo. Entonces, normalmente estas etapas intermedias, todas se ejecutan en memoria y las etapas finales se ejecutan en memoria solo si explícitamente, digo, se ejecutan en disco, o sea, se llevan a disco solo si explícitamente solicitado. Entonces, importante de Spark es que
Él no persiste la data, o sea, no persiste la data en disco, en almacenamiento secundario, a menos que sea explícitamente solicitado. Mientras tanto, la data se mantiene en memoria. Entonces, ahora vamos a ver un poco de historia de la evolución de Spark. Spark comenzó como un proyecto de investigación en Berkeley AmLab en el 2009. En ese momento, los investigadores observaron las deficiencias que tenía Hadoop MapReduce en algunos casos de uso, donde normalmente era en la parte iterativa, donde había que hacer muchas iteraciones, o en la parte interactiva para, por ejemplo, para algoritmos de machine learning o de minería. Entonces, esas deficiencias que observaron en MapReduce y decidieron implementar Apache con la introducción de ideas como el cálculo de memoria, ¿no? Y una forma eficiente de liderar con la recuperación de fallas. Entonces ya vimos cómo HDFS se hace la recuperación de fallas, entonces ellos buscaron una manera similar pero diferente, más, digamos, en el caso de ellos más eficiente, de recuperar las fallas. Una vez que este proyecto demostró ser viable y que superaba a MapReduce, se liberó. Entonces fue de código abierto a partir del 2010 y se convirtió luego en un proyecto de Apache de nivel superior en el 2013. En ese mismo año, un grupo de investigadores se reunieron y formaron una compañía denominada DataBrick. Lo interesante fue que recaudaron más de 43 millones de dólares ese año para ese proyecto. DataBrick actualmente es el principal administrador comercial de Spark. Por otro lado, en el 2015, IBM anunció una importante inversión en la construcción de un centro de datos, perdón, de un centro de tecnología para Spark, ¿no? Para Apache Spark en este caso. Entonces vemos cómo ambos son fuertes, están bien cimentados, tanto DataBrick como Apache Spark. Actualmente, desde que se generaron estos proyectos, se cuenta con una comunidad, digamos, activa que hace anualmente más de 200.000 reuniones. Lo interesante también es que, por ejemplo, el número de contribuyentes desde que en 2016 ha ido aumentando a más de 1.000, ¿sí? O sea, y actualmente se dice que Apache Spark tiene más contribuyentes que Apache Hadoop. Entonces, por eso les digo que esto es interesante, ¿no? Al parecer, pudiera en un futuro fácilmente destronar a Hadoop. Habría que verlo, ¿no? Entonces, además de eso, es tan popular que tiene su propia cumbre, que se celebra anualmente en América del Norte y Europa. Lo interesante, por ejemplo, de Spark es que, por ejemplo, si ustedes están constantemente entrando, por lo menos a DataBrick, ellos constantemente están haciendo eventos y los publican para que ustedes puedan asistir a ellos durante un tiempo determinado, los dejan públicos. Entonces, si ustedes quisieran asistir, si ustedes se registran y asisten digamos, ven las reuniones que hubo en esos eventos donde se hablan de los avances que tiene cada uno de los elementos de Spark y las cosas que están proponiendo nuevas. Entonces es interesante entrar en esas reuniones y estar, digamos, al día en cuanto a lo que hay. Eso es lo interesante, por lo menos, porque las últimas cumbres las han hecho completamente virtuales. Entonces, para finalizar, los creadores de Spark, digamos que ayudaron a popularizar el lenguaje de programación a escala.
¿sí? Como su proyecto lo hicieron en escala, ahora se considera que Spark es una de las aplicaciones más grandes escritas en escala. Y ha hecho que, digamos, que ese lenguaje se haya popularizado. Entonces, vamos a ver aquí algunos conceptos, ¿no? Digamos que se manejan dentro del glosario, de los términos que maneja la gente de Spark, ¿no? En primer lugar tenemos el Spark Cluster, ¿no? Entonces, es un sistema distribuido que generalmente se implementa como una colección de máquinas y se conoce como un clúster de Spark. Entonces, eh, digamos que lo primero que se debe tener es un clúster de Spark para poder trabajar con Spark. Digamos, en Spark, ustedes pudieran hacer pruebas en una sola máquina, pero normalmente él trabaja en un clúster de máquinas, ¿no? Luego tenemos el sistema de gestión de recursos o Cluster Manager. Entonces, para administrar de manera eficiente el clúster, se debe contar con un administrador de recursos, como en los que vimos digamos, el año pasado, o sea, como por ejemplo Jar, si él trabajaba sobre Hadoop, él puede utilizar fácilmente Jar como el gestor de recursos. Se puede utilizar otro como Mesos. Ah, sí, Data Umbrella. Ok. Y o el administrador de recursos independiente de Spark. O sea, Spark también tiene su propio administrador de recursos. Que por eso él dice, él puede estar en un clúster que tenga su propio administrador de recursos o puede estar en un clúster que él maneje directamente. Entonces, el tamaño de un clúster puede ser tan pequeño como algunas máquinas o tan grande como miles de máquinas. Por ejemplo, el clúster de Spark más grande anunciado públicamente tiene alrededor de 8.000 máquinas. Ahora, vamos a ver lo que es una aplicación de Spark, ¿sí? Entonces, una aplicación de Spark consta de un proceso controlador, que es el driver process, ¿sí? Y un conjunto de procesos ejecutores. Normalmente en el driver process, aquí en Spark Session, está el Spark Context. No lo colocaron ahí, pero eso es parte importante de la aplicación de Spark. Entonces, el proceso controlador ejecuta la función main y se ubica en un nodo del clúster. Normalmente con una arquitectura maestro-esclavo, es decir, el, el, el proceso controlador está en el maestro y los ejecutores están en los esclavos, en los workers o trabajadores del clúster, ¿no? Entonces, el, eh, el driver process, el proceso controlador, tiene como función mantener la información sobre la aplicación de Spark. Y normalmente aquí es donde, en el código de usuario, es donde está digamos, las instrucciones que se desean ejecutar como aplicación, ¿no? El responder al programa o entrada de un usuario y analizar, distribuir o programar el trabajo entre los ejecutores. Entonces, existe una correspondencia uno a uno entre una sesión de Spark y una aplicación de Spark. O sea, siempre que haya una aplicación de Spark va a haber una sesión de Spark, una Spark Session. Entonces, cada ejecutor de Spark se ejecuta dentro de una máquina virtual de Java. Entonces, esta fue una decisión de diseño para evitar compartir un ejecutor de Spark entre múltiples aplicaciones de Spark, para aislarlas unas de otras, para que una aplicación de Spark que no se comportara mal no afectara a las otras aplicaciones de Spark. Entonces, cada una de las
aplicaciones de Spark se encuentra aislada del resto de las aplicaciones y así no las afecta en caso de que haya un mal funcionamiento. La vida útil de un ejecutor de Spark es la duración de la aplicación de Spark. Entonces, mientras dure la aplicación de Spark, están activos o están ejecutándose, o sea, están vivos los ejecutores. En el momento en que la aplicación termine, ya los ejecutores ya no tienen razón de ser. Entonces, los ejecutores son los responsables de llevar a cabo el trabajo asignado. Entonces, ejecutan el código, informan del estado del trabajo al nodo controlador y esto se ejecuta de manera paralela. El hecho de que las tareas se ejecuten de manera paralela, es decir, si por ejemplo en un ejecutor hay varios núcleos de CPU, va a hacer la ejecución de manera paralela entre estos núcleos, ¿no? Y es así como se acelera el procesamiento de una gran cantidad de datos al procesarlos en paralelo. Además de ejecutar las tareas asignadas, cada ejecutor de Spark tiene la responsabilidad de almacenar en caché una porción de los datos en la memoria o en el disco cuando así lo indique la lógica de la aplicación. Como les dije, perdón, como les dije anteriormente, los datos por lo general se mantienen en memoria y son los ejecutores los encargados de que esos datos se mantengan en memoria o de que se lleven a disco en el momento en que la lógica de la aplicación así lo solicite. Toda la ejecución se hace en memoria principal. Y finalmente, el cluster manager o el administrador del clúster controla las máquinas físicas y asigna los recursos a las aplicaciones de Spark. Puede ser uno de varios administradores de clúster. O sea, yo pudiera tener más de un administrador de clúster. Esto significa que puede haber varias aplicaciones Spark ejecutándose en un clúster al mismo tiempo. Ajá, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. Entonces vamos a ver el flujo de trabajo de la arquitectura de Spark. O sea, vamos a ver, el cliente, paso 1, el cliente envía el código de la aplicación de usuario de Spark. Entonces, aquí define qué es lo que va a pasar con los datos, qué se va a hacer con esos datos, ¿no? Entonces, cuando se envía el código de la aplicación, el controlador recibe el código de la aplicación, aquí en donde está entonces el Spark Session, el Spark Context, todo esto, y el código de la aplicación. Entonces, él convierte el código del usuario que ya vamos a ver, contiene transformaciones y acciones, ya vamos a ver qué son estas transformaciones y estas acciones, las convierte en un grafo acíclico dirigido, ¿sí? Bueno, que lo representa aquí. Y es como la ejecución lógica, el orden de ejecución lógica que se va a tener sobre los datos. Una vez que se tiene este grafo acíclico dirigido, el paso 2 es convertirlo en un plan de ejecución físico. Entonces, ya yo sé qué se va a hacer con los datos, lógicamente, ahora lo voy a llevar a un plan de ejecución físico, que es ya llevar las operaciones físicamente a donde están los datos, ¿no? Entonces, crea unidades de ejecución física denominadas tareas en cada etapa. Entonces, aquí están las diferentes etapas y aquí están las tareas que se van a ejecutar, que conforman el plan de ejecución físico. Estas tareas se agrupan y se envían al clúster. Entonces, en el paso 3, el controlador habla con el administrador del clúster. Puede ser Yarn, puede ser Mesos, o puede ser alguno de ellos, y negocia los recursos. El administrador del clúster lanza ejecutores en los nodos trabajadores, en los workers.
Entonces, en cada worker puede haber uno o más ejecutores, ¿sí? Aunque ellos aquí colocan un ejecutor por cada worker, puede haber más de uno. Ajá, en este punto el controlador enviará las tareas a los ejecutores según la ubicación de los datos. Entonces, aquí, al igual que en MapReduce, se busca llevar las operaciones. Entonces, aquí igualmente, él envía las tareas a, a los datos correspondientes. Depende de donde estén ubicados. Cuando los ejecutores comienzan, se registran con los controladores. Entonces el controlador tendrá una vista completa de los ejecutores que están ejecutando la tarea. Y el paso 4, durante el transcurso de la ejecución de tareas, el programa controlador monitorea el conjunto de ejecutores que se ejecutan, valga la redundancia. El nuevo controlador también programa futuras tareas en función de la ubicación de los datos. Entonces, es decir, que si ya, por ejemplo, un ejecutor terminó con cierto conjunto de datos, se puede entonces programar otras tareas sobre esos datos y eso queda de parte del controlador. Pues. Aquí lo interesante también, que no lo dice aquí, es que ya lo vamos a ver más adelante, Spark cuenta con un optimizador que hace que entonces se pueda saber cuál es la mejor forma de ejecutar el grafo acíclico dirigido. Ok. Dentro de otros conceptos tenemos el Spark Data Frame, que es digamos, es el mismo concepto de data frame que maneja Python y R, que es una API estructurada que representa una tabla de datos con filas y columnas, ¿sí? Donde la lista de las columnas y sus tipos representa el esquema de ese data frame, ¿no? La cuestión aquí es que, o sea, inclusive ellos dicen, lo podemos ver similar a una hoja de cálculo de, por ejemplo, de Excel en una sola computadora. Pero a diferencia de una hoja de cálculo, el data frame de Spark está particionado en varios servidores del clúster, ¿sí? Entonces podemos ver esto como la partición como un conjunto de filas del data frame que está almacenado en memoria en alguno de los servidores del clúster. Lo interesante también que este Spark Data Frame se puede luego, o sea, por ejemplo, una persona que trabaje con Python puede llevar el Spark Data Frame a un Spark de Python, un data frame de Python, un data frame de R. O sea que luego él puede utilizarlo, puede llevarlo a un ambiente de Python o R para trabajar con algún programa que ya tenga definido en esos lenguajes. O sea, en pandas o en R. El hecho de que esté distribuido hace que se puedan hacer más cosas con este tipo de data frame, porque a diferencia de Python y R, donde el data frame está almacenado en una sola máquina y eso implica limitaciones en los análisis que se pueden hacer por tener, digamos, cierta limitación en memoria. En el Spark Data Frame no, porque él está distribuido en diferentes máquinas y cuando se procesa de manera distribuida y paralela. Por otro lado, tenemos la partición. Entonces la partición es el conjunto de filas del data frame que se encuentra en una máquina física del clúster. Y además de eso tenemos el concepto de RDD, que digamos el concepto base de Spark. También, o sea, se puede decir conjunto de datos distribuidos resilientes, que sería digamos, la traducción de RDD, ¿sí? Resilient Distribute Dataset, ¿sí?
Entonces, son estructuras de datos paralelas, inmutables, tolerantes a fallas, que permiten a los usuarios persistir explícitamente los resultados intermedios en la memoria. Entonces, esto dice, bueno, mientras eh, los datos están en memoria, mientras la máquina esté prendida, eso, ahí están los datos, persisten, ¿no? Si yo los quiero persistir en memoria secundaria para evitar pérdidas, ya tengo que decirlo explícitamente, ¿no? Entonces, controlar su partición para optimizar la ubicación de los datos y manipularlos con un amplio conjunto de operadores. Entonces, los RDD para Spark son como las unidades mínimas de datos que se pueden procesar dentro del clúster. Y además de eso, puedo optimizar tanto la ubicación como la manipulación de estos datos, de este conjunto de datos. Entonces, los RDD son los componentes básicos de cualquier aplicación de Spark. RDD significa resiliente, es decir, que son tolerantes a fallas y es capaz de reconstruir datos en caso de falla. Eso porque normalmente ellos están, además de eso, están replicados en diferentes ejecutores. Son distribuidos, pues los datos están distribuidos entre los múltiples nodos de un clúster y son un conjunto de datos, colección de datos particionados con valores. Entonces aquí se muestra una figura más o menos de que un RDD, los diferentes RDD representan particiones dentro del data frame. ¿Sí? Sí, los podemos relacionar ahí con el concepto anterior, ¿no? Entonces aquí podemos ver RDD inmutable. Cada operación devolverá un nuevo RDD. O sea que el RDD original y los posteriores RDD no van a ser modificados. Siempre se va a crear un nuevo RDD. El RDD original lleva su información de linaje. Cuando hablo de información de linaje, estoy hablando del grafo acíclico dirigido, es decir, las operaciones o sea, que se van a hacer con él, o sea, o las operaciones que voy a hacer con ese RDD, que vaya para modificar ese RDD. Con lo que si se pierde, a través de esa información de linaje, yo puedo reconstruir nuevamente el RDD. Tolerancia a fallos, ajá, ante un fallo de un no, existen réplicas del RDD. Se maneja la falla de manera automática y transparente. Y normalmente, como les dije anteriormente, se puede reconstruir cualquier RDD a partir de la información del linaje, es decir, a partir del grafo acíclico dirigido. Estructuras de datos paralelas. Divide los datos en fragmentos o particiones según eh, la clave, con una colección de registros. Entonces, podemos ver, por ejemplo, un data frame y las diferentes particiones dentro del data frame como los diferentes RDD. Entonces, todas las particiones se procesan en paralelo. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, buenísimo entonces. Vamos a ver qué hora es. Estamos súper bien. Ok, lo siguiente es la pila unificada. Yo creo que este es uno de los, digamos, de los conceptos del, de lo que implementó Spark que lo hace más atractivo, que es la pila unificada. Entonces, es un motor de procesamiento de datos unificado, construida sobre una base sólida. Entonces, aquí tenemos el Spark Core y los componentes que están construidos sobre el Spark Core. Entonces, proporciona una abstracción para el procesamiento de datos llamada RDD. O sea, aquí abajo todo se almacena y se procesa como RDD en el Spark Core. Entonces,
Y cada uno de ellos tiene su API que les permite trabajar con estos RDD, digamos, en la parte, eh, cuando me refiero a una base sólida, a que, digamos, él ya tiene las operaciones que necesito para trabajar con los RDD, ya vamos a ver cuáles son esas operaciones, que va a hacer, por ejemplo, que él pueda trabajar con datos que ha procesado él, o que sea, que de MLib, ya vamos a ver qué hace cada uno de ellos, pueda trabajar con datos que haya procesado o que haya almacenado cualquiera de los otros, por ejemplo, en streaming o SQL o Graph, eh, y la interfaz, digamos, es sencilla de trabajar y los datos, o sea, se van a mantener allí para las diferentes aplicaciones que están arriba, las diferentes aplicaciones que están en la parte de arriba. Entonces, digamos que el Spark Core, además de eso, que es políglota, por lo que ustedes pueden ver aquí, me permite un conjunto de operaciones sobre los RDD que va a hacer que yo pueda, que cualquier persona pueda trabajar fácilmente con ellas. Ujú. Por eso también dice que las aplicaciones son más simples de desarrollar. Ok, entonces vamos a hablar un poquito más del Spark Core. O sea, el core de Spark, ¿no? El consta de dos partes. Una infraestructura informática distribuida, que fue la que vimos anteriormente, donde se llevan a cabo los ejecutores, el Spark, el controlador el proceso controlador de la aplicación. Él se encarga de toda la parte distribuida y se encarga del manejo de los RDD. O sea, él tiene estas dos cosas. Entonces, digamos que los que están arriba no tienen por qué saber de qué manera está trabajando él en la parte de abajo de manera distribuida. O sea, él hace que eso sea transparente para los componentes de arriba. Eso hace entonces un poco más sencillo trabajar con los datos. Por eso es la afirmación que se hizo anteriormente de que permitía una forma sencilla de trabajar con datos distribuidos para los científicos de datos. Entonces, la primera, la infraestructura informática distribuida, es la responsable de coordinar y distribuir las tareas del manejo de fallas y del traslado eficiente de datos entre máquinas, si hace falta hacer un traslado de datos entre un ejecutor y otro, ¿no? Dentro de los componentes que están arriba, uno digamos, de los más utilizados, podría decir, es Spark SQL. Entonces, él está diseñado para el procesamiento de datos estructurados a gran escala. Entonces, cuando trabajamos con Spark SQL, estamos trabajando con datos estructurados, como si estuviéramos trabajando con tablas en base a datos relacionales. Aquí lo interesante es que el concepto que está detrás de Spark SQL es el de data frame. Entonces, ellos trabajan con los data frame o sí, el data frame lo ven como una tabla, que como vimos, después del Spark Core, lo trabaja como RDD, que la cual está particionado, ¿no? Entonces, aquí también lo interesante es el lenguaje de consulta. Al utilizar el lenguaje de consulta estructurado, SQL, sabemos que ese es un lenguaje que es muy utilizado en la industria, muy utilizado, o sea, hay muchas personas que ya utilizan este lenguaje desde hace mucho tiempo, entonces pasar a hacer análisis ahora a gran escala con datos distribuidos, eh, el hecho de utilizar SQL es una ventaja, ¿no? Porque, eh, digamos, el procesamiento distribuido es transparente para la ejecución
de las instrucciones en SQL. O sea, si ustedes recuerdan sus clases de base de datos, yo me acuerdo que una de las cosas que nos decían es que SQL es un lenguaje declarativo, él te dice, y no procedimental, dentro de los lenguajes declarativos, ¿no? O sea, él te dice qué quieres, pero no cómo lo quieres. Por lo tanto, siempre existe un motor sí, un motor de optimización detrás de SQL, que es el que se encarga de definir cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, en este caso, el motor de optimización se denomina Catalyst, que se encarga de optimizar las consultas de SQL en el Spark Core, ¿sí? De saber entonces cómo se va a ejecutar sobre los RDD. ¿Qué pasa? Entonces, una consulta en SQL la voy a convertir en transformaciones y acciones sobre un RDD para que estos se ejecuten, se lleven a cabo en los ejecutores. Entonces, leer y escribir datos en varios formatos estructurados, ajá, él permite además de eso, leer y escribir datos en varios formatos estructurados, como JavaScript Object Notation, CSV, archivos Parquet, ORC, también permite trabajar con bases de datos relacionales como Hive y otros, ¿sí? El siguiente componente es el Spark Streaming, ¿sí? Él tiene la capacidad de procesar datos de transmisión en tiempo real desde varias fuentes de datos, así como las que ya vimos el año pasado en el ecosistema Hadoop, tal como Kafka, Flume, Kinesis, Twitter, que provengan de datos en tiempo real, de datos de lotes basados en un intervalo de tiempo y cada lote es un RDD, o sea, trabajar con microlotes, ¿sí? Esto le permitía, o sea, ya, fíjense, si Spark SQL convierte o sea, internamente convierte los datos en RDD y Spark Streaming también trabaja con RDD, o sea, de hecho todos trabajan con RDD, o sea, en cualquier momento yo puedo compartir información entre uno y otro. O sea, entonces él puede recibir los datos, guardarlos en RDD y Spark SQL los puede procesar. ¿Sí? Ok. Ahora hay otra versión que se llama el streaming estructurado, nuevo, que está construido sobre Spark SQL. Entonces aquí trata el streaming como datos en reposo. Entonces ejecuta automáticamente la lógica de procesamiento de datos incremental y continua en función del tiempo del evento. Entonces, en este caso, ya él no utiliza el, ¿cómo se llama? La abstracción anterior, sino que ya trabaja directamente con DataFrame, ¿sí? Porque trabaja basado en Spark SQL. Y entonces, por supuesto, para trabajar utiliza el mismo optimizador de consultas, el mismo optimizador Catalyst. Aquí vemos, por ejemplo, dentro de la arquitectura, cómo estaría Spark Streaming, ¿no? Entonces, por aquí vemos Spark SQL, entonces, vemos la entrada de datos, ¿sí? De las diferentes fuentes de datos. Fíjense que en este caso, aquí sería una arquitectura CAFA, ¿no? Porque por streaming está entrando tanto los datos de flujo de datos, de los datos de streaming, como los datos estáticos, como los datos en lote. Y simplemente utilizando los data frame, él hace que los datos en lote se puedan ser este, mm,
¿cómo es que se llama? Consultados, o sea, hacer consultas de ellos con Spark SQL. O que además de eso yo pueda tener algoritmos de Machine Learning analizando estos datos. Entonces vemos en cierta forma cómo se hace más sencillo todas las tareas, las diferentes actividades de la cadena de valor de Big Data con Spark. Tenemos MLIP, que es digamos, la aplicación o el componente de Machine Learning de Spark. Entonces, dice, proporciona más de 50 algoritmos comunes de aprendizaje automático. Ujú. Proporciona abstracciones para administrar, simplificar muchas de las tareas de creación de modelos de aprendizaje automático, como la creación de modelos, la canalización para construir, evaluar y ajustar modelos y la persistencia de modelos para ayudar a mover el modelo de desarrollo a la producción. O sea, tiene toda una serie de elementos para ayudar tanto en la construcción como en la evaluación de modelos para los científicos de datos. Igualmente se basan en data frame. Entonces, fíjense lo interesante. Todos estos entonces se están basando en el concepto de data frame. Ujú. Entonces, por supuesto, este, eso hace que tengan disponible el optimizador de Catalyst. Tenemos también GraphX, que opera en estructura de datos que consiste en vértices y aristas que los conectan, es decir, en grafos. Entonces, fíjense, ahora ellos van a ver, ellos convierten estos RDD que están almacenados en Spark Core, los convierten en grafos, es decir, en vértices con sus respectivas aristas. Y permite hacer cálculos en paralelo en cada uno de estos grafos. Entonces, además de eso, entonces puedo tener grafos bastante grandes cuyas operaciones se van a ejecutar relativamente rápido debido a que por un lado son en memoria y por el otro lado se hacen en paralelo y de manera distribuida. Entonces, además de eso, incluye una colección de algoritmos comunes de procesamiento de grafos, como el PageRank, componentes conectados, el camino más corto y muchos otros. Y finalmente, tenemos SparkR dentro de la pila unificada de Spark, que es un paquete R ligero que proporciona un front-end para usar en Apache Spark. Entonces, además de eso, aprovecha el motor de computación distribuida de Spark para permitir el análisis de datos a gran escala utilizando R, ¿sí? En Shell, en línea de comando, y las APIs populares de este. Entonces, aquellos científicos de datos que están acostumbrados a utilizar R, Apache propone el componente Spark R para que puedan seguir siendo ejecutados esos programas. Además de eso, tiene la ventaja de que R en sí no fue hecho para trabajar con grandes conjuntos de datos. En cambio, Spark R sí lo puede hacer. Ok, son las 5. Damos 10 minutos de break. Ok, chévere. Entonces nos vemos a las 5:10.
Ok, chicos, ya son las 5:10, terminó el break. Avísenme si están por ahí. Buenísimo. Entonces quería preguntarles, ¿qué tal les ha parecido hasta ahora Spark? ¿Qué ven de interesante en Spark? ¿Qué les llama la O sea, atención? se Ujú. ve como, o sea, como que puedes hacer las mismas cosas que Hadoop, pero se ve como menos complicado. Como que, no sé. O sea, como que igual te permite analizar en streaming los datos, pero no es como que tienes que configurar muchísimas cosas. Es como que la arquitectura es como más simple, creo, no sé. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ujú. Leonardo dice se ve versátil. Tomás bastante potente. Sí, porque además de eso ya tiene todo lo que necesitamos para hacer todas las diferentes cosas que requiere la cadena de valor del dato, ¿no? Suena más fácil de usar, dice Daniel. Ujú, sí. Y además de eso, el hecho de que utilice, digamos, eh, una unidad de datos específico sobre la cual se puede operar, como es el RDD, y que los demás simplemente tengan una API que conecte con ese RDD y te pueda mostrar, por ejemplo, todo el conjunto de RDDs como un data frame, como una tabla a la que puedes hacer consultas, o como elementos, o como un grafo, o sea, muestra muy versátil, eh, como dice Leonardo. Ujú. Hace que sea muy versátil. Muy bien. Entonces, vamos a retomar el RDD, porque como ellos dicen, es importante que la persona que utiliza Spark conozca el concepto de RDD, lo cual no quiere decir que al final tú vayas a trabajar con RDD, porque si tú trabajas con Spark SQL, digamos, el API ya, digamos, oculta la complejidad de trabajar con RDD, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco más sobre RDD. Entonces, justamente, digamos, los desarrolladores de Spark, cuando estaban revisando el MapReduce y viendo justamente de qué manera no era eficiente, o sea, cuáles eran las tareas para los cuales MapReduce no era eficiente, se dieron cuenta que, por ejemplo, eh, para algoritmos de Machine Learning, que son iterativos, o sea, tienen que hacer varias iteraciones antes de llegar al resultado óptimo, MapReduce no era muy bueno. O sea, ahí es donde empezaba porque todos esos resultados intermedios de esas iteraciones se tenían que almacenar. Entonces, ahí fue cuando vieron que algo que se llevara a cabo directamente en memoria iba a facilitar mucho eso, ¿sí? Entonces, ellos dicen, aquí es donde el cálculo distribuido de memoria puede ayudar a reducir el tiempo de finalización de días a horas, ¿sí? Ellos dicen que otro caso que se puede beneficiar es de la computación distribuida en memoria, es la minería de datos interactiva, donde se realizan múltiples consultas ad hoc en el mismo subconjunto de datos. Si este subconjunto de datos persiste en memoria, estas consultas tardarán segundos, perdón, tardarán, ya va, recibí una llamada aquí. Ujú. Ok, entonces lo que les estaba diciendo, o sea, ellos vieron, por ejemplo, que en Machine Learning, donde hay que hacer un conjunto de iteraciones, eh, eh, MapReduce no era muy bueno. Y en minería, donde se hacen consultas ad hoc en el mismo subconjunto de datos, dicen que si ese subconjunto de datos ya está cargado en memoria,
estas consultas tardarán mucho menos en ejecutarse que si los datos están en disco. Entonces, ellos vieron esas dos elementos que pudieran beneficiarse muchísimo de la computación en memoria. Y entonces propusieron RDD como digamos, unidad, un dataset resiliente y distribuido con la capacidad de realizar cálculos en memoria de manera distribuida y favorece las tareas iterativas y las consultas interactivas, que era lo que les estaba hablando ahorita. Entonces, mover los datos entre máquinas es una operación costosa y por lo tanto minimizarlo reduce drásticamente el tiempo total de procesamiento. Okay, aquí ellos siguen la misma filosofía de MapReduce. No mover los datos a donde está la operación, sino mover la operación a los datos. Es la misma filosofía. Entonces, además de eso, cuenta con los metadatos del conjunto de datos para conocer su ubicación y llevar la lógica computacional a donde se encuentra. Entonces, si yo sé, gracias a los metadatos, dónde se encuentra cada dato, entonces puedo saber cómo llevar las diferentes operaciones a donde están los datos. Y si además de eso los RDD están replicados, yo pudiera aprovechar esa replicación para hacer procesamiento paralelo y distribuido. O sea, entonces, además de eso, cuenta con un amplio conjunto de operaciones. Fíjense, en el caso de MapReduce, él solo contaba con dos operaciones, el map y el reduce, ¿sí? Aquí en este caso, no, yo cuento, el RDD presenta un conjunto de operaciones, las cuales se dividen en transformaciones y acciones. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué trata cada una de estas. Entonces, cada fila de un conjunto de datos se representa como un objeto en Java y la estructura de este objeto Java, o sea, no es conocida por Spark, ¿sí? Es opaca Spark. Sin embargo, el usuario de RDD tiene control completo sobre cómo manipular este objeto Java. Esta flexibilidad conlleva una gran cantidad de responsabilidad. O sea, por ejemplo, si el usuario que está trabajando con RDD tiene todo el control sobre el RDD, él pudiera hacer operaciones digamos, que no fueran las más acordes, que no estuvieran completamente optimizadas, ¿no? Entonces, es por esto que se recomienda no trabajar directamente con los RDD, dejarle el trabajo de los RDD al optimizador de Spark. Sin embargo, aquí vamos a ver algunas de estas operaciones. Igualmente, o sea, digamos, para conocer cómo trabajan, igualmente se puede trabajar con RDD. Algunas de las operaciones comúnmente necesarias, como el promedio, deberán elaborarse a mano. Y en las abstracciones a nivel superior, como el Spark SQL, proporciona esta funcionalidad lista para usar. O sea, ya, digamos, un promedio en Spark SQL va a ser un conjunto de operaciones sobre un RDD que ya están optimizadas. Entonces, aquí vamos a ver las operaciones sobre los RDD. Entonces, las operaciones sobre los RDD las puedo dividir en dos. Allá va. Déjenme contestar esta llamada que ya es la segunda vez que me llaman. Disculpen.
Ok, chicos, gracias por esperar. Ujú. Ajá, entonces, como les venía diciendo, las operaciones de los RDD se dividen en dos, en transformaciones y acciones. Las transformaciones son las que se evalúan de manera perezosa, ¿sí? O sea, que ellas no se evalúan hasta que no se ejecute una acción, ¿sí? Entonces, y la acción dice que se evalúa de manera impaciente, es decir, que ella al momento de detectarse que la operación es una acción, entonces se ejecutan las diferentes transformaciones que llevan a esa acción. Normalmente una transformación da como resultado otro RDD, ¿sí? Entonces es el que genera otro RDD. Y una acción da como resultado algún resultado digamos, mostrado o escrito en disco. Eh, para una de las cosas es que primero para trabajar con RDD primero hay que crearlos. Y entonces las formas de crear un RDD son estas tres que están aquí. Paralelizar una colección de objetos, leer un conjunto de datos de un archivo almacenado o de otro RDD. Por ejemplo, en este caso tengo una colección de objetos, en este caso una colección de cadena de carácter, ¿sí? Entonces aquí está, estoy definiendo una lista de string, entonces es un arreglo que tiene dos elementos, ¿no? Y después yo creo un RDD, que lo voy a llamar string RDD, el nombre que le coloque es, digamos, es decisión del programador, pues. Pero si fíjese que para crearlo llamo a Spark Context y Parallelize. Entonces en Parallelize le doy como argumentos, en este caso, el string list, este arreglo. Y después, opcional, le digo el número de particiones en que quiero que lo almacene. Entonces el número de particiones me va a decir, por ejemplo, si yo le digo dos particiones, esto me lo va a almacenar en dos máquinas del clúster. Uh-huh. La otra forma, la segunda forma, que es leer un conjunto de datos, un archivo almacenado, vemos aquí, por ejemplo, que yo defino, aquí es el archivo donde voy a leer los datos, ¿sí? Y estoy llamando Spark Context Text File, fíjense, aquí es con Parallelize, aquí es un text file, y le doy la ruta del archivo donde están los datos, además de opcional el número de particiones, ¿sí? Y aquí está la lista de transformaciones. Y además de eso, conseguir más información aquí en este enlace que les dejo, ¿no? Esta tabla describe las transformaciones de uso común. Son muchas más. Para ustedes obtener la lista completa, les dejo el enlace que está arriba, ¿no? Vamos a ver algunas que hacen, ¿no? Por ejemplo, el map, fíjense, tengo una transformación map, aplica la función que está dentro de map eh, a cada fila, como iterando a través de las filas en el conjunto de datos. El RT devuelve contendrá lo que devuelva la función proporcionada. Flat map devuelve la colección y aplanará la colección de vuelta. Esto permite que un elemento de entrada se asigne a 0 o más elementos de salida. Filter, es interesante, recopila solo las filas que cumplen la condición definida por la función dada. Map partition, similar a map, pero se aplica a nivel de partición. Esto quiere decir que se va a hacer en las particiones. Requiere que la función tome la entrada como un iterador para recorrer cada fila de la partición. Entonces, map partition with index es similar a map partition, pero se proporciona un número de índice de partición adicional a la función fun. Entonces, aquí además de eso tengo un índice. Entonces, la unión combina las filas de un RDD de origen con otro RDD. Entonces, aquí, por ejemplo, esta transformación requiere entonces que yo mueva los datos de un RDD hacia otra máquina.
Entonces el optimizador aquí se encarga de decidir cuál es el RDD que se va a mover. ¿Sí? Intersection devuelve las filas que son comunes entre los dos RDD. Sustracción resta las filas de los RDD. Disting elimina duplicados, elimina elementos duplicados. Y sample se usa por lo general para reducir el conjunto de datos a uno más pequeño. O sea, a veces cuando estamos haciendo pruebas en un conjunto de datos muy grande, puede tardar mucho tiempo. Entonces puedo hacer esas pruebas en conjuntos más pequeños, o sea, lo que llaman muestreo en estadística, ¿no? Entonces lo que hace es que selecciona muestras de manera aleatoria dentro de de las diferentes particiones de los RDD para hacerlas, para luego generar un conjunto de datos más pequeños sobre los cuales operar. Estas son algunas de las transformaciones de uso común. Ahora vamos a ver las operaciones, o las acciones, perdón. Las acciones. Fíjense, la acción más utilizada es collect, ¿sí? Recopila todas las filas del conjunto de datos de los ejecutores para enviarlas al programa controlador. La acción collect se usa generalmente después de que el conjunto de datos se filtra a un conjunto de datos más pequeño, porque aquí estoy moviendo datos de una máquina a otra. El count devuelve el número de filas del conjunto de datos, ¿sí? El devuelve la primera fila del conjunto de datos del programa controlador. N solamente toma las n filas del conjunto de datos. First es equivalente a take 1, ¿no? Reduce realiza una agregación en las filas del conjunto de datos, o sea, es similar al reduce de MapReduce. Se fíjense que todavía contempla el paradigma MapReduce, ¿no? Entonces realiza una agregación en las filas del conjunto de datos utilizando la función proporcionada, que esto es interesante, debe ser conmutativa y asociativa, para que el resultado se pueda calcular correctamente en paralelo. Recuerden que cuando estamos paralizando, bueno, recuerdan, no sé si ustedes vieron computación paralela o algoritmos paralelos, para poder ejecutar apropiadamente algoritmos paralelos, las operaciones deben ser conmutativas y asociativas. Entonces, ajá. Igual que en el caso anterior, tengo también una operación llamada take sample, que lo que hace es tomar una muestra aleatoria de hasta n filas con reemplazo o no, y las devuelve al programa controlador. O sea, le da la muestra al programa controlador. A diferencia del sample anterior, que solamente selecciona la muestra y la devuelve al programa controlador. Take order devuelve las primeras n filas del conjunto de datos al programa controlador y las ordena por orden natural o por el orden personalizado que le indique dentro de los parámetros. Top devuelve, en este caso n, devuelve los elementos principales del conjunto de datos y le puedo decir si los quiero ordenados o no y de qué manera es el orden. Y fíjense esta, save as text file, escribe todas las filas del conjunto en un archivo de texto en el directorio proporcionado. Entonces, cada fila se convertirá en una cadena utilizando el método toString. Entonces, este es uno de las acciones que hace que se lleve a memoria secundaria los resultados de las operaciones del RDD. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tiene alguna pregunta? No, profe, por ahora no. Ok. Entonces, ¿cuál sería entonces el flujo de trabajo de un RDD? Entonces, lo primero, como vimos, es crear un RDD. Después se van a ejecutar o se van a definir un conjunto de transformaciones. Y no digo que se van a ejecutar porque, como ya dijimos, es una ejecución o evaluación perezosa. Realmente él no las va a ejecutar hasta que no se llegue a la acción.
Al momento que se llegue a la acción es cuando se van a ejecutar las transformaciones, ¿sí? Entonces, de manera paralela y distribuida y optimizada según el optimizador. Una vez que se ejecute la acción, se obtiene el resultado, que se puede llevar a disco o no. Entonces, este sería el flujo de trabajo de los RDD, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos sencillos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy creando un RDD. Fíjense, en el caso anterior yo creé la lista antes, o sea, como una variable, y después se lo asocié al Parallelize, pero puedo hacerlo directamente, puedo crear la lista dentro del Parallelize. Entonces, aquí está el Spark Context, aquí lo llamaron SC, Spark Context Parallelize, y tenemos una lista de 1, 2, 3, 4, 5 paralelizada en 3. Entonces, seguramente en una máquina estar 1, 2, en otra 3, 4 y en otra 5, ¿sí? Y además de eso, estoy generando, esta es una transformación. ¿Qué es lo que me está diciendo esta transformación? Que por cada X es un map, que por cada X de este RDD lo multiplique por 2, ¿sí? Entonces ahora voy a tener un nuevo RDD donde cada línea va a estar, cada elemento va a estar multiplicado por 2. Luego hago un collect. O sea, esto sencillo, ¿no? Aquí tengo otro diferente ahora con un text file. Entonces le estoy diciendo la ubicación del text file. Aquí me faltó el paréntesis. Y ahora con este RD2, entonces voy a tener ahora voy a calcular la longitud de cada X. Entonces aquí por cada eh, línea de este texto o por cada elemento de este texto le voy a calcular ahora la longitud. Entonces, en vez de tener aquí, seguramente aquí tengo números que son puntuaciones, pero aquí voy a tener la longitud de esos números. O sea, si son 2, 3 o X, ¿no? Y por supuesto, al final ejecuto una acción que es el collect. Vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, aquí va, tengo un arreglo, que eso lo vimos anteriormente, Spark is, cuando vimos la creación de RDD, tengo un arreglo con dos elementos. Spark is awesome, Spark is cool, ¿no? Entonces luego voy a tener esto. Spark.sparkContext parallelize string. Acabo de crear un string RDD sobre este arreglo. Ahora voy a aplicarle la siguiente transformación. String RDD map line igual line to uppercase. Entonces, además de eso, voy a hacer un collect y voy a hacer un print ln o sea, un for each print ln. Esto es en escala. ¿Cuál creen ustedes que sea la salida de estas dos instrucciones? O sea, la primera está creando el RDD a partir del primero, solo que lo que se tiene almacenado es los strings en mayúscula, ¿no? Exacto, exacto. Y la segunda pues imprime el contenido. Ajá, imprime esto. Entonces ahora voy a tener esto mismo, pero digamos en mayúscula, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Exacto. Ajá, y en este caso, en el segundo caso, estoy agarrando el mismo RDD, pero le estoy diciendo map y que calcule la longitud. Igualmente Sí. voy a imprimir cada uno. Ajá, aquí en este caso, ¿qué voy a tener? Eso imprimiría la longitud de cada string. Ajá, la longitud de cada uno de estos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí?
Sí. Ok, ¿y la última? La última nada más tomaría aquellos strings que contengan esa palabra. Exactamente, exactamente. Entonces vemos, este es el resultado. Entonces, fíjense, en este caso estoy imprimiendo, el resultado es que lo llevo a mayúsculas, ¿no? El segundo es que está dando digamos, la longitud de cada string, ¿no? Y el tercero es que, fíjense que aquí estoy nada más haciendo el collect, ¿no? No estoy haciendo el print. Entonces el collect es un arreglo que tiene un solo elemento, que es el que corresponde con el filtro, ¿no? Que contiene la palabra awesome o el string awesome, ¿sí? Entonces, ajá. Estos son, digamos, algunas de las cosas que se pueden hacer con RDD. Hay muchísimas cosas más. Se puede trabajar con ciclos, trabajar con clases, definir clases. De hecho, yo les voy a mandar una guía que tiene bastantes ejemplos de operaciones con RDD, pero lo interesante es que para la clase que viene, vamos a trabajar ya entonces con Spark SQL. Vamos a ver cómo entonces llevar esto a Spark SQL para entonces definir la actividad práctica. Entonces, los que quieran pueden ir ya entrando a Databricks, a Spark Databricks, y ver cómo se hace para tener una cuenta gratuita en Spark Databricks, ¿sí? Entonces, eh, por hoy, este era todo lo que teníamos de contenido para la clase de hoy. ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Ok, buenísimo. Entonces, si terminamos temprano. Eh, entonces, bueno, sí, por ahí tengo, les voy entonces a enviar la guía que les estaba diciendo con respecto, bien, con las cosas que se pueden hacer con RDD. Inclusive yo voy a hacer una guía bien interesante de la página de Databricks, que también habla de los RDD, pero por supuesto ellos te dicen lo mismo, ellos te dicen no te preocupes por los RDD, más bien trabaja con los data frame. Entiende más bien los data frame, que es como que una abstracción de los RDD mucho más fácil de operar, manejar y más segura, pues. ¿Sí? Bueno, chévere, entonces, Profe, disculpe, ajá. entonces todavía no hay fecha de cuándo sería la segunda actividad práctica. No, porque yo se les estaría explicando y publicando ya la semana que viene una vez que veamos Spark SQL, porque va a ser en Spark SQL. O sea, sería para la semana que viene, o sea, a partir de la semana que viene. Ok, gracias. Chévere. Ok, bueno, voy a hacerle una captura de pantalla a esto. Siempre me piden la lista de asistentes. Chévere. Profe, Ajá. entonces ya va que se me fue que si los últimos 2 minutos. El, la semana que viene hay clase y es como la última antes de las exposiciones. No, todavía nos queda una más, que es con Python y R. Todavía Ok, no, porque terminamos en febrero, terminamos creo que es a finales de febrero, algo así, ¿no? ok, ok. Y la práctica es la semana que viene. Sí, la práctica de la semana que viene es muy sencilla, de verdad que, bueno, o por lo menos a mí me parece sencilla, porque es con un lenguaje SQL que ya ustedes manejan bastante bien. Y les digo que trabajar en Databricks o sea, ya después que se agarre el hilo es muy sencillo. Entonces, si ustedes quieren, si alguno de ustedes ha trabajado con Databricks, no, hasta ahora no, ¿verdad? No, profe, yo Yo no. lo he Ni con, escuchado, pero nunca lo he usado. sí. Entonces, ellos tienen la opción de crear una cuenta gratuita. Lo interesante de ellos es que es algo así como que te dura, este,
una semana, una cuestión así. Después de eso, ellos te la desactivan y tú la tienes que volver a activar y así está sucesivamente. Porque claro, estás ocupando espacio en su clúster, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es que te la desactivan y tú tienes que entrar otra vez y volver a activar y volver a hacer todo de nuevo, algo así. Pero bueno, para lo que nosotros vamos a hacer está bien. Chévere. Entonces, bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Ok, profe. Ok. Que Gracias, estén muy hasta bien. luego. Que se Cuídense Bueno, mejore. mucho. igual, Hasta Gracias. usted luego, profe. también. Sí, profe, cuídese. Gracias, gracias. Ya les contaré qué me dice el médico. Chao.